La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La única manera en que podamos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas de la Biblia que nos enseña dice así, escuchémosla. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Hola niños, bienvenidos a su escuela bíblica infantil. El día de hoy vamos a recordar algo muy especial que encontramos en la palabra de Dios en el libro de Génesis, que encontramos en el capítulo 2. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y le cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así es, niños, Dios hizo al hombre y a la mujer, hizo a Adán y a Eva, y luego los presentó y los unió en matrimonio. Dice también en el versículo 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así es, niños, Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto lo dice la palabra de Dios. Así que si alguien viene y te dice cosas que no son verdad, que dicen que se pueden casar hombre con hombre o mujer con mujer, eso es falso, eso no se puede hacer, eso se llama pecado. Y Dios aborrece el pecado. Por tanto, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. También, niños, debemos tener cuidado de nuestro cuerpo. Dios nos dio un cuerpo, Él nos creó, Él nos hizo hombres o mujeres. Él nos dio este cuerpo y debemos cuidarlo. Así que si alguien viene y quiere tocar tus partes íntimas, pero ¿cuáles son mis partes íntimas? Ya te voy a decir, tus partes íntimas son todo aquello que cubre tu traje de baño. Esas son tus partes íntimas. Nadie, absolutamente nadie las debe tocar o debe decirte que se las muestres. Si eso pasa, debes decirle al papá o a la mamá o a tu familiar de confianza, decirle: esto está sucediendo. No permitas que nadie te engañe y te diga que debes mostrar tus partes íntimas o que te las dejes tocar. Recordemos, las partes íntimas son aquellas que cubre el traje de baño. Así, niños, recordemos que Dios nos hizo diferentes, creó hombres y mujeres, Él las creó. Entonces vamos a recordar aquella canción que dice: Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío,
porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Siempre debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes. Dios les bendiga, niños. Hola niños, nos disponemos entonces en estos momentos a hacer nuestro canto y alabanza y adoración a nuestro Señor. Vamos a entonar dos canciones muy conocidas por ustedes y es la primera, Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y por las tardes las flores danzan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y por las tardes las flores danzan las alabanzas a Cristo el Salvador. Ahora vamos a cantar la siguiente canción y es Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Quiero saltar, tocar el cielo y alabar a Dios. Soy el camino, la vida y la verdad. Soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero saltar, tocar el cielo y alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Quiero saltar, tocar el cielo y alabar a Dios. No os asombréis, pues hay que renacer. No os asombréis, pues hay que renacer. No os asombréis, mas tú debes renacer. Quiero saltar, tocar el cielo y alabar a Dios. Muy bien. Bueno, niños, y ahora nos disponemos entonces a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Recuerden que ya estamos asistiendo algunos fines de semana, entonces podemos llevarlos a nuestra iglesia. Listo, los que no los pueden guardar, en el momento en que regresen los presentan entonces a la iglesia. Amado Dios y Señor, te damos muchas gracias por la provisión que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Tú has sido fiel, has sido amoroso y has tenido cuidado de cada uno de nosotros, oh Dios, de nuestros hogares. Gracias por esa provisión que nos das, Señor, porque sabemos que todo lo que tenemos es porque tú nos lo regalas, es porque a ti se te plació dárnoslo, Señor, y muchas veces nos das más de lo que merecemos. Así de esa forma te pido, Dios, que pongas en nuestros corazones el deseo de agradarte y de devolver un poco de lo que es tuyo, Señor, porque tú nos das y estamos obligados a devolverlo, Señor. Sabemos que es tuyo. Te pido que pongas en cada uno de los corazones de estos niños, oh Dios, el deseo de honrarte, de obedecerte por medio de los diezmos y las ofrendas. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, y ahora vamos a disponernos a orar al Señor por la palabra que tiene para nosotros el día de hoy. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que nos permite reunirnos, oh Dios, en tu nombre para aprender de tu palabra.
Gracias te damos, Señor, porque por este medio nos permites también aprender de ti, Señor. Y te pido que cada uno de los niños que se encuentra, oh Dios, conectado en esta pantalla, tenga su corazón dispuesto, abierto a escuchar lo que tienes para ellos el día de hoy y para todos nosotros, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra, oh Dios, por medio de la cual podemos aprender y saber qué es lo que tienes para nosotros. Es maravilloso contar con ella, Señor. Te pido que esta enseñanza quede grabada en los corazones de cada uno de estos niños y, Señor, que la puedan llevar a otras personas que necesitan escuchar de ti, a sus familiares, a sus padres, Señor, a sus amigos, personas que no han escuchado de la maravilla que hiciste por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, la cual nos revelas por medio del Evangelio y que estamos llamados a compartirla, Señor, a llevar ese mensaje maravilloso que es la salvación por medio de Jesucristo. Te pido, Señor, que seas tú dirigiendo esta enseñanza para que la podamos entender de la mejor manera y como quieres que la aprendamos, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Entonces, niños, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Isaías 53, versículo 7. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Allí vamos a aprender de una profecía que ya Isaías nos estaba mencionando desde el Antiguo Testamento, y era la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo iba a sufrir Él por nosotros, ¿cierto? Por nuestros pecados. Entonces, Isaías 53, versículo 7. Dice la palabra del Señor: fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Vamos a leerlo nuevamente. Es un versículo muy importante en el cual nos está hablando de el momento, en uno de los momentos en que Jesús sufre por nosotros, ¿cierto? Por esa obra maravillosa que Él desde pequeño sabía. Él sabía que eso tenía que ocurrir y era que iba a morir crucificado por nosotros. Entonces, otra vez vamos a leerlo, por favor. Isaías 53, 7. Ese es el versículo a memorizar para que lo tengamos durante la semana, lo estemos practicando. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Miren que Jesús guarda silencio. Él es Dios mismo y Él podía haber cambiado sus planes, pero Él sabía que si lo hacía, nosotros íbamos a estar siempre condenados. Por eso Él guardó silencio, por eso Él se entregó en un sacrificio por nosotros. Muere por nuestros pecados, y es una obra que nunca debemos olvidar, que por el contrario tenemos que tener siempre presente. Y ese es el mensaje que debemos llevarle a las demás personas, que Jesús vino, nació, se hizo hombre, creció, murió crucificado en una cruz por nuestros pecados, y al tercer día resucitó y en estos momentos está con Dios. Ese es el mensaje que debemos llevarle a otras personas, que Jesús muere por nuestros pecados, pero solo a los que lo aceptan como Dios y Señor. No es a las personas que, ay, sí, ya, no. Deben reconocerlo y deben aceptarlo como Dios, como su Salvador. Que entiendan que esa obra la hizo por cada uno, pero nosotros debemos comprender que es cierto. Si nosotros no creemos en eso, muchachos, créanme, estamos condenados, porque esa fue la obra redentora, por medio de la que Jesús muere por nuestros pecados, para que seamos perdonados. Esta profecía la vamos a ver cumplida en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículos desde el 59 hasta el 67. Yo los voy a dirigir en la lectura, vamos a estar ahí, ustedes pues con sus Biblias me van a seguir.
Vamos a estar muy atentos de este pasaje. Mateo 26, 59 al 67. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente, se presentaron 2 hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban: profetízanos, Mesías. ¿Quién te golpeó esta vez? Duro, ¿cierto? Todo lo que tuvo que vivir Jesús por nosotros. Él viene, nace, pues se hace hombre, nace y va creciendo. A medida que él iba creciendo, él sabía cuál era su obra en la tierra y nunca quiso cambiar esos planes. En sus oraciones, en algunos libros nos enseña que Jesús siempre le decía al Padre: que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cierto? Si nosotros oráramos siempre de esa manera, créanme, muchachos, que sería diferente. Que nosotros no pidamos para nuestro bien, sino que siempre le pidamos a Dios: Señor, que no se haga lo que yo quiero sino su voluntad. Esa sería una oración muy bonita, muy poderosa para Dios, que Él haga su voluntad con nosotros, lo que tenga que hacer. Entonces debemos entender que Jesús nace y pasa una vida como nosotros, como ustedes. Ustedes nacieron, fueron creciendo, comían solamente algunos alimentos, después les fueron dando otros alimentos, fueron estudiando, aprendiendo, hablando, caminando. Lo mismo hizo Jesús. Él tuvo que vivir todas esas etapas: bebé, ya fue creciendo, ya fue preadolescente, ya fue adolescente, ya pasó a ser adulto. Pero él siempre tenía claro que su obra maravillosa en la tierra era morir por nuestros pecados. Él fue la única persona, o sea, el único inocente desde que nació hasta que murió en la cruz. Él nunca pecó, nunca desobedeció. Y por eso es que esa obra es tan maravillosa, porque siendo una persona que no merecía nada de eso, Él se entrega por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos obtener la salvación. Si no hubiese sido por eso, estaríamos condenados, muchachos. Fue maltratado, nos dice Mateo, que fue bofeteado, fue golpeado, le daban puños. Y aparte de eso, se burlaban de él, le escupían la cara. Y se burlaban y le decían: profetízanos, dinos quién te golpeó. ¿Ustedes creen que él, siendo Dios, él no sabía quién era, qué tenían en su corazón? Y él nunca abrió su boca para maldecir a nadie, ni les contestó con rabia. Él siempre estuvo en silencio. Hubo un momento donde el sacerdote le dice que es blasfemia lo que él dice. Cuando Jesús le dice que él podía en 3 días destruir el templo de Dios y volver a construirlo, él no se refería a un templo, una iglesia, una mezquita, nada de eso.
Cuando él hablaba esa palabra, él estaba diciendo el templo de Dios y lo reconstruyo en 3 días, y era su muerte. Era que él moría y el tercer día estaba resucitando. Entonces, ellos, por más estudiosos que eran los sumos sacerdotes y los fariseos, tenían una venda en sus ojos que no les permitía ver la verdad de la enseñanza que Dios tenía para ellos. Y era que él iba a morir y al tercer día resucitaba. A eso se refería cuando Jesús les dijo esas palabras. Entonces, vemos que el sacerdote consigue, pues el sumo sacerdote consigue unas personas falsas para que fueran a declarar cosas que no eran de Jesús, para que dijeran mentiras. Y claro, siempre iba a haber gente que iba a decir, todavía hay gente que habla mal de Jesús. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso, saber que Jesús es Dios y que nosotros no podemos hablar mal de Jesús, sino que por el contrario debemos hablar bien, llevar su palabra, enseñarle a los demás que Jesús es Dios mismo que vino a esta tierra a morir por nosotros. Dicen que él blasfemió, pues hizo una blasfemia, y sabemos, si él es Dios, él conoce todo lo de Dios. O sea, él no podía mentir, no estaba diciendo cosas que no fueran, sino que por el contrario les estaba hablando toda la verdad, pero ellos querían era matarlo. Estaba escrito que Jesús tenía que pasar por eso, y de ahí salen esos testigos falsos que hablan mal de él, que lo acusan, que dicen que él estaba diciendo palabras que no tenía por qué decir. Entonces, muchachos, mire que esa obra de Jesús, ese sufrimiento que Jesús hizo por nosotros, merece que nosotros lo obedezcamos, que nosotros lo busquemos, que nosotros compartamos de él con las demás personas. Hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús, hay gente que no sabe quién es Jesús, y si han escuchado no lo conocen, pero entonces nosotros tenemos que presentarlo, hablar de él, enseñar que él vino y murió por nosotros, que él en estos momentos, él muere, resucita y está sentado con Dios Padre, que él está allá con él y que esperamos su venida nuevamente para que venga por su iglesia, por nosotros. Anhelamos ese momento, pero es nuestro deber y llamado poder compartir esta enseñanza y esta palabra con los demás. Hay personas que requieren en estos momentos, que hay tanta cosa en el mundo, necesitan escuchar de Jesús, necesitan escuchar de Dios, y ustedes son un muy buen elemento. Ustedes son niños que pueden compartirle a adultos, le pueden compartir a otros amiguitos en los colegios, en sus unidades, los que eran unidades, a sus vecinos, a sus familiares. Háblenle de Jesús, llévenles el evangelio, ustedes lo conocen, y es que Dios viene a la tierra, crece, muere en una cruz por nuestros pecados, resucita el tercer día y está con Dios en estos momentos. Ese es el evangelio que tenemos que predicar, niños, y los invito a que lo hagan. Listo, niños, entonces para la actividad del día de hoy vamos a pasar en estos momentos un árbol, el cual ustedes deben diligenciar. En la parte inferior van a encontrar unos versículos, unos textos bíblicos, los cuales deben buscar, leerlos, y de acuerdo a eso darle respuesta a lo que nos consultan en la parte superior donde está el arbolito. Ahí en estos versículos vamos a encontrar los personajes, los nombres, con todas estas citas bíblicas para que lo llenemos bien juicioso. ¿Listo? Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame
resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Vamos a ir en oración por esta enseñanza y recuerden que tenemos como tarea también aprendernos el versículo de Isaías 53:7, ¿listo? Que es la profecía que nos habla del sufrimiento que iba a padecer Jesús. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por esta enseñanza que nos diste el día de hoy. Gracias por esa obra maravillosa, oh Dios, por medio de la cual envías a tu único Hijo para que venga y muera por nosotros, por nuestros pecados. Sabemos que si no hubiese sido así, Señor, estaríamos condenados para siempre, pero se te plació entregar a tu Hijo por amor a nosotros, oh Dios, y te damos muchas gracias por eso. Fue un regalo inmerecido, Señor, y muchas veces no valoramos ese sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Te pido que nos ayudes a entenderlo mejor, Señor, que podamos ver que no fue fácil, tuvo momentos de angustia, Señor, pero tú siempre le fortaleciste. Y es una obra que, por más que la queramos entender, oh Dios, no está en nuestra mente. Es algo, no lo sabemos explicar, Señor, porque siendo tú maravilloso, poderoso, tienes el dominio de todo, se te plació, oh Dios, entregar a tu Hijo para que Él muriera por nosotros, pecadores finitos, oh Dios, que no merecemos nada sino la muerte, pero se te plació darnos vida eterna, Señor, y gracias por eso. Te pido, Señor, que sigas cuidando de las familias de la congregación, de estos niños, oh Dios, y que pongas en sus corazones el anhelo de llevar esta palabra a los demás. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, la